idóneo, que es en la región del cuerpo del útero, pero también existen problemas al nivel del anidamiento. Puede ser en las trompas de falopio, lo cual va a generar un proceso de inflamación, irritación, posiblemente un cuadro de isquemia y posteriormente un sangrado por ruptura tubárica. Esto es un embarazo ectópico. Otra posibilidad de embarazo ectópico es el sistema reproductivo femenino, sino en la región gástrica, en la cavidad peritoneal, en las paredes abdominales, que pueden también conllevar a cuadros que desencadenen o propicien colecciones a nivel de la cavidad peritoneal, que la paciente va a referir con intenso dolor, irritación y sensibilidad al momento de la evaluación abdominal. Otro objetivo que se debe tener en cuenta también durante esta especialidad de obstetricia es que existen trastornos durante el proceso de desarrollo en el primero, segundo y tercer trimestre, siendo más característicos las más importantes en incidencia las del tercer trimestre, porque pueden haber cuadros hemorrágicos, pueden haber cuadros de eclampsia o preeclampsia, que también conllevan a una gran posibilidad de lesión noxa y posibilidad de muerte tanto para la madre como para el producto o el feto. Hay que tener también en cuenta y conocer el manejo de las hemorragias posparto, que es la principal causa de etiología en la cual las mujeres pueden provocar o pueden producir una muerte sin un manejo o un monitoreo adecuado. Y bueno, como se mencionó, conocer el manejo tanto de la preeclampsia y la eclampsia. Para tal sentido, entonces, debemos tener en cuenta que en ginecología vamos a observar lo que es el síndrome abdomen agudo, en el cual se van a observar los relacionados a esta especialidad: ruptura de un embarazo ectópico, ruptura de un absceso tubárico, torsión anexial y los procesos propiamente hemorrágicos genitales, que pueden ser por un evento traumático en una actitud consensuada con alguna pareja o una pareja, también pareja sexual, o también producto de una violencia. Con respecto al apartado de obstetricias, debemos tener en cuenta también los procesos hemorrágicos relacionados a una mala implantación de la placenta, a un desprendimiento de la placenta, a un proceso que genere algún traumatismo en la cavidad pélvica que pueda conllevar a un sangrado intermitente por parte de la placenta. Cuadros de hipertensión más relacionados tanto a la eclampsia como a la preeclampsia. Y procesos de infección que pueden conllevar a afectaciones desde el primer trimestre que pueden generar lesiones a nivel del desarrollo del sistema nervioso, desarrollo del globo ocular y el nervio ocular, afectaciones del arco vestibular, arco coclear, que conllevan a afectaciones de hipoacusia congénita, afectaciones también de anencefalia por cuadros de infecciones virales específicamente. Para tal sentido, debemos tener en cuenta estos datos recabados por parte del Ministerio de Salud, que engloban del año 1999 al 2001, por muertes por causa materna directa por año. Se debe tener en cuenta que la principal causa siempre está hemorragias, seguidas por procesos infecciosos, continuadas por procesos de alteraciones a nivel del aborto, parto obstruido, entre otros. Para tal sentido, como pueden observar en esta gráfica, con respecto a muerte materna directas, se tiene que la primera es una retención placentaria que va a conllevar a un cuadro hemorrágico mantenido. Al no poder retirar la placenta, va a mantener el cuadro de pérdida de sangre, seguido por un cuadro de atonía uterina. Una vez producido el parto, habiéndose producido la salida o retirada de la placenta, próximamente
el útero tiene que proceder a contraerse. Aparte, durante las labores y el manejo del parto y posparto, existe un proceso de masaje uterino externo para ayudar que el útero pueda contraerse. Al contraerse va a generar que las arterias arcuatas se obstruyan y no permitan el sangrado. La siguiente posibilidad con respecto a mortalidad en temas de muerte materna directa son el desprendimiento prematuro de placenta, seguido por lo que es una mala implantación por parte de la placenta, que sería la placenta previa. Existen también otras etiologías tipo embarazo ectópico, que es el 3%, procesos de desgarro, que pueden ser por eventos traumáticos, en actos consensuados o en actos tipo de violencia, y también los relacionados a ruptura uterina. Ahora, hay que tener en cuenta que la ruptura uterina se puede ver en efectos donde se realicen abortos clandestinos en los cuales no se tienen las consideraciones de cómo es el procedimiento y fácilmente en el momento de hacer el curetaje logran rasgar o perforar el útero. Con respecto a esta misma información obtenida por parte del MINSA, se tiene que tener en cuenta que las muertes maternas, según momento de ocurrencia, es en el puerperio, principalmente, casi el 55% de las incidencias, seguido en el proceso de la gestación. Antes de ello, el puerperio, principalmente, ya sabemos que es por un evento hemorrágico. Con respecto al proceso en el proceso de la gestación, hay que tener en cuenta que va a englobar muchos aspectos. Pueden ser un proceso que pueden involucrar, procesos de trastornos a nivel de la presión arterial. Para este acápite están muy relacionados los eventos de preeclampsia y eclampsia. Procesos de infecciones, tipo infección urinaria asintomática, que fácilmente puede conllevar a un proceso de bacteriemia y un proceso de sepsis, que esto conllevaría, si es que no es tratado, no es diagnosticado oportunamente, a cuadros de shock o shock séptico. En los relacionados al parto, también está en procesos hemorrágicos, ya que puede haber un proceso de desprendimiento prematuro de placenta y generar sangrado y no poder controlarlo. Otro proceso que puede estar relacionado a la muerte con respecto al parto, en el momento del parto, hacen los clipajes con respecto a, y se suelta el cordón umbilical que aún mantiene conexión con la placenta y el útero de la madre, va a ser una vía directa de pérdida de sangre. Otras posibilidades que aún no están muy bien conocidas por la falta de estudios e identificaciones están relacionadas al evento de desconocidos, que es el 1%. Como pueden observar, se tiene la relación de muertes maternas por año, calendarizado según el momento de ocurrencia entre el 2000 y 2002, en el cual la principal incidencia se da con respecto a los procesos de obstétricos a nivel de la gestación. En el parto, este va a tener mayor importancia, seguido en los eventos relacionados a los puerperios entre las 2 y 24 horas posterior al parto, en los cuales se pueden observar cuadros infecciosos, procesos de atonía uterina y que mantengan cuadros de hemorragia mantenida. Para tal sentido, siempre es importante monitorizar a la madre posterior al parto, observar cómo está su frecuencia cardíaca, su temperatura, porque esto nos indicaría signos muy prematuros para poder estar pensando de un proceso de una endometriosis posterior a un cuadro infeccioso, a cuadros de atonía uterina, en la cual van a observarse que se mantengan continuamente volúmenes de sangre de pérdida abundantes. A su vez también que en el cuadro de evaluación, la altura uterina no ha generado una regresión
hacia lo que es a nivel de la altura de la sínfisis pubiana. Para tal sentido, hablemos de definiciones con respecto a cada una de las etiologías mencionadas. Debemos tener en cuenta que la principal causa son los cuadros hemorrágicos en los cuadros de posparto o también en los relacionados a los ginecológicos. Hablemos con respecto a este primer punto, que son las hemorragias posparto. Hay que tener en cuenta que no hay un control o una disminución satisfactoria del sangrado. Tradicionalmente se tiene que tener en cuenta que es una pérdida mayor o igual a 500 mililitros después de terminar la tercera etapa del parto vaginal o en su defecto 1 litro después de haber realizado el proceso de la cesárea. Se debe tener en cuenta que la mitad de los pacientes por vía vaginal sangran aproximadamente 500 mililitros sin cambios hemodinámicos. No se van a ver afectaciones en la presión arterial ni tampoco en la frecuencia cardíaca. Se debe de observar que el cálculo es subestimado e inexacto. Para tal sentido, es importante revisar estos parámetros. Otras condiciones que se deben tener en cuenta es que va a existir una disminución de alrededor del 10% del hematocrito, lo cual ya debe de tenernos en cuenta que está habiendo pérdidas significativas de volúmenes hemorrágicos. Y la necesidad de un proceso de paquetes globulares o transfusión sanguínea para poder reponer estas pérdidas. Para tal sentido, vamos a observar esta gráfica que va a ser la relación con respecto al porcentaje de pérdida de sangre según las afectaciones por pérdida de sangre asociadas a nivel del canal de parto, por un cuadro de cesárea por escisión o por un cuadro de un cuadro quirúrgico por una histerectomía. Como se puede observar, en cuadros de posparto, la principal causa de sangrado va a ser por vía vaginal. Se observa que va a ser una pérdida menor a 500 mililitros. En cambio, aquellos que están relacionados entre 500 mililitros a casi 1 litro, principalmente se van a ver a procesos de cesárea en cuadros de sección a nivel del proceso de realizar la incisión quirúrgica. Cuando existe mayores a 1 litro y cercanos a 1,5 litros, este va a tener mayor importancia con respecto a los cuadros quirúrgicos relacionados a histerectomía, debido a que existen más aportantes o más tributarias arteriales hacia los componentes del cuerpo uterino. Pérdidas relacionadas de 1,500 a 2 litros están relacionados propiamente a cuadros de histerectomía y superiores a 2 litros, la principal y única causa son los cuadros de histerectomía. Con respecto a los cuadros de fisiología, debemos tener en cuenta que el volumen sanguíneo materno se expande alrededor de un 40-50%. Esto va a generar un aumento a nivel del plasma y de la masa eritrocitaria. Podría perder el 20% de su volumen sanguíneo sin necesidad de generar algún cambio en sus funciones vitales, ya sea la frecuencia cardíaca, presión arterial. El flujo a nivel del útero grávido va a ser alrededor de 800 mililitros. Debemos tener en cuenta que la hemostasia en el sitio placentario es lo más importante al momento de la contracción y la retracción del miometrio para comprimir los vasos. A estos son específicamente las arterias arcuatas por parte de la región o del cuerpo uterino. Las porciones de placentas todavía adheridas o las grandes coágulos impedirían que estos produzcan una contracción efectiva, por lo cual va a conllevar a mayor pérdida de volumen sanguíneo. Los cuadros de hemorragias van a estar divididos en primarias y secundarias. Las primarias son aquellas relacionadas en las primeras 24 horas y las secundarias secundarias o tardías van a ser relacionadas entre las 24 horas y 12 semanas posterior al parto. Debemos tener en cuenta que para realizar un proceso de prevención es identificar los factores de riesgo.
realizar una atención adecuada del parto, evitar procesos de episiotomía. Hay que tener en cuenta que el canal vaginal es un elemento elástico o tiene características elásticas que van a permitir que un bebé pueda salir adecuadamente por él, siempre y cuando se tengan ciertas consideraciones. Que sea un bebé a término y con un peso acorde a su edad gestacional. ¿En qué sentido? Podemos tener un bebé que llega a las 40 semanas de edad gestacional por fecha de última regla, pero su peso, que se puede predeterminar, se puede preestimar por un proceso ecográfico o también por la altura uterina, podría estar por encima de los 4.500, lo cual ya está determinando que es un bebé macrosómico, el cual fácilmente conllevaría a imposibilitar el proceso del canal, a imposibilitar que sea el parto por el canal vaginal. Va a generar fácilmente que exista distonía de hombros, que se queden atrapados los hombros y no permita que salga, y solamente sale la región cervical y la del cuello. Esta siempre y cuando sea una presentación cefálica. Porque si es una presentación podálica, lo más probable es que puedan salir los miembros inferiores y conforme va a ir saliendo, exista la gran posibilidad de que exista un circular de cordón y generar un proceso de ahorcamiento y generar sufrimiento fetal que puede estar observado en la evaluación y el proceso de contracción uterina, que va a haber disminución del movimiento fetal. Este bebé va a tener menos reactividad cada vez que se realizan los procesos de contracción uterina. Para tal sentido, es siempre muy importante que la madre por lo menos tenga 4 controles durante todo su embarazo, específicamente en los últimos meses para poder saber cómo está el desarrollo por parte del producto o del bebé o el feto. Esto nos va a poder predeterminar o estimar si es viable que sea un parto por vía natural, vía vaginal, o si no cumple las consideraciones, este únicamente va a poder nacer por un nacimiento por cesárea. Retomando el punto con respecto al parto por canal vaginal, el bebé va a poder presentar la presentación cefálica, va a realizar el traslado o el pasaje por el canal vaginal, salir, sabemos que va a poder distender fácilmente las paredes vaginales, presentar la posición cefálica, rotar, contrarrotar y proceder a realizar las maniobras para ayudarle a nacer una flexión y una extensión con respecto a la región torácica. En algunas prácticas obstétricas ayudan o facilitan a través de realizarle la episiotomía, que es el proceso de corte a nivel de la cara lateral y medial del canal vaginal para que pueda ampliarse y permitir el pasaje del bebé sin que éste produzca un proceso de desgarro y que se vaya, entre otras complicaciones. Entonces, también se debe tener en cuenta también los procesos de manejo activo del tercer estadio del parto, en la cual vamos a observar cómo es el proceso del alumbramiento. Con respecto a los factores de riesgo, debemos tener en cuenta cuándo es un parto prolongado y para tal sentido siempre es necesario saber cómo se maneja un partograma o por lo menos tener las nociones previas de un partograma. Esto con respecto a todo el trabajo del parto, el día de hoy no lo vamos a desarrollar. El día lunes, que tenemos propiamente nuestro desarrollo de emergencias obstétricas, vamos a hacer un pequeño seminario, algo rápido, en sí la sesión del día lunes, haciendo un pequeño paréntesis, va a durar desde las 8 de la noche hasta las 11, estimo máximo hasta las 11:30 de la noche, en la cual vamos a ver trabajo de parto, cómo
vamos a atender un parto, ya que como mencioné, va a existir gran probabilidad que ustedes sean convocados, llamados a atender a una paciente que sea una gestante de último trimestre en labor de parto y saber cómo deben realizar el manejo del parto. Y también cuáles son las consideraciones para los primeros cuidados del neonato. Habiendo realizado y mencionado cuáles son las temáticas que vamos a ver el día lunes, continuamos con lo que vamos a hacer el día de hoy. Vamos a hablar también con respecto a historias de hemorragias posparto. Hay que tener en cuenta que existen, puede contraerse, está muy laxo, lo cual conllevaría cuadros de hemorragia. Y ya las puérperas van a mencionarle que no, sí, en mi antiguo embarazo tuvieron que ayudarme con un masaje interno, me pusieron pastillitas y eso ya más o menos nos da a entender que esta paciente puede conllevar a cuadros de atonía uterina. Hay que tener en cuenta también que las pacientes que han tenido cuadros de episiotomía tienen que hacerle el proceso de episorrafia, que es el proceso de unión por primera intención, y que al realizar este proceso de sutura o de unión, se tienen que tener consideraciones, primero, de cerrar en planos. Esto va a ayudar a que cicatrice adecuadamente, que no haya afectaciones a nivel del canal vaginal que pueden posteriormente conllevar a cuadros de disfunción sexual, dispareunia u otros problemas. También mencionar que durante el proceso de sutura por primera intención se deben evitar que se formen cuadros que posteriormente conlleven a cuadros de hemorragia, generando cuadros de hematoma, porque van a generar mayor dificultad al momento de la recuperación, la posibilidad de abscedarse y realizar un proceso de infección localizada. Los temas relacionados a cuadros hipertensivos, eclampsia, preeclampsia, esto se debe primero a la posibilidad de que la paciente haya presentado cuadros mantenidos de presión arterial alta, que van a estar relacionados a tinnitus, sensación de sonidos, silbidos que no están presentes. Aparte, va a haber procesos de escotoma, lugares donde van a haber manchitas negras o van a mencionar a algunas pacientes, veo como si hubiera una mosquita que está pasando. Otra relación a síntomas, otros síntomas relacionados, cefalea intensa. Aparte, va a ver a la paciente que tiene el miembro inferior edematizado, posiblemente 3 cruces. Aparte, se le tiene que realizar un examen de orina para observar si existe proteinuria y esto ya sería un cuadro definitivo de diagnóstico para la eclampsia. Cuando ya sucede procesos convulsión o de trastornos de conciencia, ya estamos hablando de un cuadro de eclampsia. Con respecto a los factores de riesgo relacionados a úteros sobredistendidos, estos son en embarazos múltiples, ya sea gemelos, trillizos, cuatrillizos, entre otros. Al estar muy distendido, no va a permitir también que tenga un cuadro de contracción eficaz. O también en aquellos pacientes que tengan un embarazo macrosómico. Ya mencionamos cuál es el peso a relacionar a un cuadro de peso macrosómico. Esto también no está relacionado únicamente con el sobrecrecimiento por parte del feto, sino también por la posibilidad de que exista mayor cúmulo o mayor producción de líquido a nivel de lo que es el líquido amniótico, que puede generar cuadros de polidrapnios. También debemos tener en cuenta que un factor de riesgo relacionado a cuadros hemorrágicos son con respecto a la raza hispana y asiática. La edad de la madre, cuanto más añosa es
existe mayor probabilidad de que exista cuadros hemorrágicos posterior al parto. Y esto no solamente es con las madres añosas, de 45 a 40 años para adelante, sino también en aquellas que son muy incipientes, tales como los embarazos adolescentes, en el cual no tienen muy bien desarrollados los procesos fisiológicos y pueden conllevar también a cuadros de hemorragia posparto. La corioamnionitis, que puede ser un proceso infeccioso, conllevan también a cuadros hemorrágicos. El desprendimiento prematuro de la placenta es la segunda causa de procesos hemorrágicos, no deben de olvidarse. Y bueno, ni qué decir si la paciente es una paciente continuadora o asidua a anticoagulantes. Cualquier evento hemorrágico no va a permitir controlarlo adecuadamente y conllevaría a hemorragias masivas. Procesos de miomas específicamente van a generar cuadros de hemorragia, ya que sabemos que los cuadros de miomas van a generar un sobrecrecimiento, una sobreproducción o proliferación cuando están estimulados por parte de las hormonas FSH y LH, folículo estimulante y lutino estimulante. En existen la gran posibilidad que durante la intervención quirúrgica no se puedan controlar las hemorragias por un cuadro de atonía uterina, conllevando a la única posibilidad de controlar este proceso hemorrágico con una histerectomía radical. Placentas previas o ancretas van a generar también cuadros de hemorragia y los relacionados a procesos de anestesia general. El proceso preventivo para las hemorragias posparto, debemos tener en cuenta que los 2/3 no tienen factores de riesgo identificables. La anemia debe ser corregida antes del parto o controlada lo mejor posible. Las mujeres en riesgo deben ser atendidas en centros equipados, específicamente deben de contar con un banco de sangre para poder permitir realizarles las transfusiones necesarias y en caso de que se mantenga cuadros de atonía, estos ingresen a un centro quirúrgico y sean manejados a través de procesos o intervención quirúrgica. También se debe tener en cuenta que toda paciente debe contar con una vía periférica para manejar volúmenes como primera estrategia de tratamiento frente a un cuadro hemorrágico y eliminar los cuadros de episotomía rutinaria, porque vuelvo a mencionar, no es necesario cuando se tiene el cuidado de mantener el cuidado a nivel del perineo y no va a generar cuadros de desgarro que puedan conllevar a consecuencias de problemas a futuro para la puérpera. Manejo activo del tercer estadio del trabajo de parto. Puede ser realizando la aplicación o la administración de la oxitocina, que es la que va a permitir contraer el útero, el cual se va a administrar a 10 unidades internacionales por vía intramuscular. Su efecto máximo va a realizarse entre los 2 a 3 minutos posterior a la administración y puede ser usado en todas las pacientes. Se tiene que tener en cuenta que va a tener un proceso de almacenamiento en el cual va a ir de 15 a 30 grados centígrados. A su vez, también se le puede administrar lo que es la ergometrina, el cual va a ser una posología de 0.2 miligramos intramuscular. Esta sí tiene que tener cuidados de almacenamiento de 2 a 8 grados centígrados, disculpen, y debemos tener en cuenta que no se debería dar en caso de que la paciente tenga hipertensión arterial. Otra alternativa va a ser la sintometrina a nivel intramuscular, que también hace el mismo efecto, o si no, otro efecto que va a conllevar a realizar contracciones uterinas sería el misoprostol, en una dosis de 400 a 600 picogramos por vía oral o también a nivel vaginal. Otra rectal también he visto que se coloque.
Debemos tener en cuenta que el manejo activo de esta fase, que es el tercer estadio del trabajo de parto, va a ser seguido al parto con el uso de oxitocíticos que van a permitir que exista una contracción uterina. Debemos tener en cuenta que se va a hacer un cuidado y un monitoreo con respecto al clampaje del cordón, y también debemos tener en cuenta que vamos a observar que exista cierta cercanía al peritoneo, al perineo, perdón, y mantenerla siempre en la mano para poder observar que no exista un proceso de sangrado no visible o que el clamp no haya sido colocado adecuadamente. La otra mano se debería colocar justo más allá del pubis y realizar una contrapresión a nivel de la tracción del cordón para permitir la salida de la placenta. Mantener una tensión suave en el cordón y esperar que esta contracción uterina alrededor de 2 a 3 minutos. Con la contracción uterina vamos a alentar que la paciente puje para permitir que ésta genere la liberación y permitir la salida de la placenta. Si se tira, se va a realizar una moderada presión a nivel del cordón. Si la placenta no desciende entre los 30 a 40 segundos posterior a esta maniobra, debemos tener en cuenta que la tracción debe ser controlada, pero debemos también tener en cuenta que no debe ejercer tanta fuerza, porque lo que va a ocurrir es que podamos rasgar, traccionar, lacerar el cordón restante que va a ser la comunicación entre la placenta y el resto del cordón que tenemos en la mano, o también es que existan cotiledones que se puedan quedar fijadas y adheridas a la región uterina. Se debe esperar la siguiente contracción y repetir el proceso de tracción controlada con contrapresión. Nunca se debe aplicar tracción del cordón sin contracción a nivel del hipogastrio. Se debe de examinar la placenta para observar los cotiledones y que estos estén intactos. Se debe realizar un manejo activo que disminuya la pérdida sanguínea a nivel del posparto. Hemos visto que esto tiene una evidencia gran evidencia con respecto a ello. Manejo activo, no va a haber un aumento del riesgo a nivel de la placenta retenida. Aquí es bien importante el control y el monitoreo con respecto a lo que sale de la placenta y ver que no le falte cotiledones. Lo otro, observar los signos vitales, porque si existe un sangrado constante, lo primero que va a verse alterado es la frecuencia cardíaca. Posteriormente, va a elevarse la tensión arterial, lo cual ya conllevaría a tener que tener una sospecha casi certera de que está habiendo un cuadro hemorrágico activo. A su vez, debemos tener en cuenta que otro manejo activo es el proceso de uso de la oxitocina, que es el primer elemento farmacológico de elección, el cual va a generar una contracción uterina, va a generar la obliteración de las arterias arcuatas, lo cual va a hacer que la hemorragia descienda o desaparezca. El uso del misoprostol versus la oxitocina en el manejo activo en el tercer estadio del parto, debemos tener en cuenta que 10 unidades internacionales de oxitocina es preferible a 600 picogramos de misoprostol vía oral en el manejo activo del tercer estadio del parto. ¿Por qué? La oxitocina en sí va a generar un efecto propiamente directo a nivel de los músculos de la región uterina, conllevando a una contracción mantenida y generando procesos de disminución a nivel de la hemorragia postparto. Con respecto al misoprostol, su efecto no es tan directo, no es tan selectivo, pero va a generar un proceso de retraso a nivel de la contracción uterina. Debemos tener en cuenta quien tiene mayor eficacia es la oxitocina. Tenemos aquí, en esta representación de este slide, la representación química del misoprostol y también con respecto a la concentración sérica versus tiempo. El misoprostol va a tener un punto pico a los 60 minutos, ya sea por una administración oral, rectal o vaginal.
siendo más rápido su ingreso en concentración o su biodisponibilidad en sangre por vía de administración oral. En cambio, la vaginal, como ustedes pueden observar, va a ir subiendo paulatinamente hasta tener su punto pico a los 60 minutos. Etiologías con respecto a la hemorragia posparto. Hemos mencionado que hay una primaria y una secundaria. En la primaria tenemos la atonía uterina que hemos mencionado, la retención por parte de placentas, y esto está relacionado a procesos de acretismo placentario, defectos en los procesos de coagulación y una inversión uterina. En la secundaria, los más relacionados con mayor incidencia son una subinvolución del sitio placentario, productos retenidos de la concepción, y aquí están los cuadros de abortos. Un aborto retenido o un aborto infectado. Si estamos hablando, y también los defectos o alteraciones con respecto a la coagulación inherentes. Trastorno de los factores anticoagulantes, va a haber factores de von Willebrand inadecuados, factores de la vitamina K, entre otros. Con respecto a la atonía uterina, debemos tener en cuenta que es una falla por parte de las fibras contráctiles del músculo a nivel de la región uterina. Y esta es la primera y la principal y primera causa de cuadros hemorrágicos postparto. Su evaluación inicial son los hallazgos iniciales, que es la taquicardia, seguido por cuadros de aumento de la tensión arterial. Cuando la presión cae 30%, es casi el 30% del volumen circundante sanguíneo. Se necesita reposición de volúmenes. Para tal sentido, puede ser la reposición a través de suero fisiológico, lactato Ringer. Se debe tener en cuenta también varios catéteres gruesos para la administración de volúmenes. Y se debería realizar la evaluación uterina. La primera evaluación puede ser por fuera, en donde se va a intentar observar cómo está la altura uterina. Debe estar entre el ombligo y la sínfisis pubiana. Si está por encima del ombligo, significa que no ha habido un cuadro de regresión y que se está manteniendo aún cuadros de hemorragia activa. Otro es la evaluación bimanual. Una en el canal vaginal y otro por encima de la piel, para poder permitir y observar si existe un cuadro de contracción uterina. Al estar ya en canal vaginal, el evaluador con su mano va a poder fácilmente saber si existe coágulos a nivel del canal vaginal, y también ya en una evaluación más interna realizada por un especialista, saber si existen restos placentarios retenidos, y estos pueden estar conllevando a cuadros de hemorragia mantenida. Evaluación inicial. La vejiga debe estar evacuada. Debemos tener en cuenta que es una evaluación bimanual, como lo hemos mencionado hace un instante. Debe realizarse un masaje o compresión uterina para permitir que el útero se contraiga, realizar una evaluación visual del canal del parto, obtener y observar una progresión del crecimiento de las masas que deben ser drenadas y suturadas. Taponamiento vaginal después de la sutura vaginal, un proceso de radiología para poder tener en cuenta si existió algún proceso durante la intervención que conlleve a explicar los cuadros hemorrágicos. Y también observar si existen procesos de hematomas.
Se debe realizar una evaluación de las cavidades uterinas, revisión de las cavidades uterinas y eh, por parte directa, una evaluación manual, o también por una evaluación ecográfica para descartar si existe cuadros de hematomas, aunque es poco sensible. Observar si existe cuadros de hemorragia masiva que pueden ser causadas por trastornos de coagulopatías y esto se puede deber al consumo de anticoagulantes. Se debería realizar el test de observación del coágulo, en el cual se debe tener en cuenta que 5 mililitros de sangre en un tubo de ensayo coagula alrededor de 8 a 10 minutos. Si hay fibrinógeno, tenemos que tener en cuenta que este debe ser menor a 150 miligramos por decilitro, y esto va a ser específicamente cuando no coagula o la coagulación es parcial. Aquí tenemos la evaluación inicial en la cual vamos a aplicar los 4 test, que son las mnemotecnias que están diseñadas para identificar cuadros de hemorragia postparto. Observar cómo está el tono. Si el tono es flácido o no hay un tono que se pueda identificar, estamos frente a un cuadro de atonía uterina. Si está relacionado a eventos de trauma, pueden ser por una etiología de laceración, hematomas, una inversión uterina o un proceso de ruptura relacionado posiblemente a nivel del útero o anexiales. Esto es aproximadamente con una incidencia del 20%. A nivel tisular, por un proceso de retención placentaria o un proceso de invasión placentaria, propiamente con una incidencia del 10%. Y con respecto a la trombina, debemos tener en cuenta afectaciones de coagulopatías. Esto está relacionado a una incidencia del 1%. Como pueden observar, aquí está la representación gráfica del masaje bimanual. El evaluador va a ingresar a través del canal vaginal con una mano, realizar compresión, y la contracompresión va a ser de manera externa por la región abdominal para permitir controlar los cuadros hemorrágicos. Medicamentos de mantenimiento con respecto a las hemorragias posparto. Mencionamos que la principal arsenal farmacológico utilizado en este tipo de etiologías son la oxitocina, el cual va a ser administrado de vía endovenosa de 10 a 40 unidades en un litro normalmente salino o en lactato de Ringer, o también puede ser administrado directamente de manera intramuscular en 10 unidades. Su frecuencia va a ser continua. Debemos observar si existen procesos en los cuales necesitan una rápida dilución por infusión que puede causar cuadros de hipotensión. Con respecto a la metilherborgine o también lo que es el metergine, va a ser de 1 a 0, de 0.1 a 0.2 miligramos intramuscular. Su frecuencia es cada 2 a 4 horas y se debe tener principalmente cuidado si la paciente tiene cuadros de hipertensión. Con respecto al carbopros o lo que es el Evamate, que es el 1.5 metil PGF2 alfa, se va a administrar en forma intramuscular 0.25 miligramos cada 15 a 90 minutos, dividido a 8 dosis como máximo. Se debe tener cuidado con respecto a pacientes asmáticos y tiene contraindicaciones relativas si existe afectaciones hepáticas, renales, cardíacas, cuadros de diarrea, fiebre, taquicardias. Con respecto a la prostaglandina E2, que es el dinoprosten, debemos tener en cuenta que va a ser por vía supositoria, en canal vaginal o en canal rectal, en 10 a 20 miligramos cada 2 horas, y se debe tener principalmente cuidado en pacientes que tengan
hipotensión, la fiebre es el evento o la reacción adversa más común, y también se debe tener en cuenta con respecto al control a nivel de la temperatura, ya que puede conllevar a cuadros de disminución de la temperatura central fácilmente. Con respecto al otro grupo farmacológico utilizado, es el misoprostol, que es el Cytotec de algunas marcas mencionadas, que va a ir de 800 a 1000 microgramos por vía rectal. Esto puede conllevar a cuadros de hemorragias, hay que tener bastante cuidado, se debe realizar el monitoreo constante. También se debe tener en cuenta que pueden llevar a obtener cuadros de sintomatología de reacciones adversas gastrointestinales, náusea, mareo y vómitos, si se da por vía oral. Tratamiento de la hemorragia posparto primario. Se debe tener en cuenta que no existen pruebas suficientes que identifiquen el agregado del misoprostol es superior a la combinación de la oxitocina y la ergometrina. Solo para el tratamiento de la hemorragia posparto primaria. Se requieren ensayos controlados aleatorios grandes, que sean multicéntricos y doble ciego para identificar las mejores combinaciones de fármacos. La vía de administración y la dosis a nivel de la región uterotónicas para el tratamiento de las hemorragias posparto primarias. Se requiere un trabajo adicional para evaluar el manejo del tratamiento para las mujeres que no respondan al tratamiento con uterotónicos. Aquí tenemos una gráfica en la cual podemos observar la relación del misoprostol versus la oxitocina con ergometrina en la prevención de cuadros de histerectomía por atonía uterina, en el cual se encontró que tienen mayores eventos factibles con respecto al tratamiento o beneficiosos en aquellos que se observaron la relación de la oxitocina con la ergometrina. Otro estudio en el cual se observa lo que es el efecto de la misoprostol con el efecto placebo. Se obtiene que tiene mayor efecto los relacionados al misoprostol frente al placebo. En caso de que no contáramos con implementos farmacológicos, otra manera de poder mediar y manejar los cuadros hemorrágicos es a través del catéter balón hidrostático, en el cual se ingresa el catéter balón de Bakri a través del canal vaginal, ingresa a través del orificio cervical interno hacia la cavidad uterina y se procede a insuflar con suero salino para que éste genere una presión transmembrana a nivel uterina, conllevando al colapso de las arterias arcuatas y esto disminuye los cuadros hemorrágicos. Aquí tenemos una representación con respecto a la estructura balón del taponamiento, en el cual se observa el catéter con silocaína y tenemos el balón en el cual se le puede influir alrededor de 500 cc o 500 mililitros de solución salina, el cual va a generar la presión a nivel transpared de la región uterina y puede permitir el colapso de las arterias arcuatas. ¿Hay alguien que tiene la mano arriba? Señor Torres. Sí, buenas noches. ¿Cuál de las dos opciones entonces serían para el tratamiento en el caso de nosotros como Sí, señor paramédicos? O Torres, sea, hacer el estamos masaje escuchando. o No, colocar el catéter no logro primero. escuchar. O sea, ¿y cuál sería el más indicado? A ver, por favor, creo que tenía el micro deshabilitado. ¿Me podría volver a repetir la pregunta, por favor? La pregunta sería que en el caso de paramédicos, ¿cuál sería el tratamiento más, o sea, el que pudiésemos disponer nosotros y cuál sería el más indicado? O sea, hacer el masaje colocando nosotros el masaje a dos manos o la insuflación del balón. Esa es mi pregunta. O sea,
es el que tendríamos a disposición y cuál sería el ¿Alguna más duda eficiente o eficiente. por parte suya, señor Torres, para poderle ayudar? Ah, no hay retorno, entonces no, usted no tiene retorno. ¿Alguna duda por parte de los participantes? Doctor, ¿me escucha? Doctor, ¿me escucha? Doctor, ¿me escucha? Frente al hecho de que no hay ninguna duda, continuemos. Creo que no me escucha. Estábamos hablando con respecto al catéter balón. Debemos tener en cuenta que hubo un estudio en el cual se evaluó que en 17 pacientes usando el catéter esofágico de Senkenstein se observó una tasa de incidencia del 87%, en el cual se usó un volumen de 70 a 300 mililitros de solución salina para poder realizar el control de procesos hemorrágicos. En 6 pacientes se usó el catéter de silicona, entonces únicamente volúmenes de 250 a 500 mililitros. Aquí tenemos una foto con respecto al material siliconado con el balón, el cual se le ingresa de 250 a 500 mililitros y realice la presión a nivel transmural, a nivel de la región uterina, pudiendo colapsar fácilmente las arterias acuatas y controlar los cuadros hemorrágicos. Aquí tenemos en la primera gráfica del lado derecho superior, bueno, que creo que ustedes será su izquierdo superior, todos los instrumentos a utilizar. Vemos cómo realizan también un proceso de adecuación en caso que no se tuviera este implemento, en el cual se coloca una sonda con, también puede ser un implemento tipo un condón o un preservativo anudado adecuadamente, en el cual se le va a suministrar ese volumen que es de 250 a 500 mililitros y permite controlar a través de una presión directa a nivel de la pared uterina para poder disminuir los cuadros hemorrágicos. Y la necesidad, obviamente, de trasladar al paciente a un centro hospitalario para que pueda ser monitorizado y controlado si es que requiere por una intervención quirúrgica. Como pueden observar, aquí tienen el implemento algo improvisado con respecto al uso del condón, en el cual se observó que 23 pacientes usando entre 250 y 500 mililitros de solución salina, en todo se logró parar un cuadro hemorrágico en máximo un periodo de 15 minutos. Se usó antibiótico profilaxis, que fue amoxicilina más metronidazol más gentamicina por vía endovenosa. Tenemos aquí el estudio donde se observó que con respecto al manejo por tipo de control de uso de condón para el control de hemorragias, en el caso de hemorragias secundarias, el catéter fue introducido sin previo tratamiento médico. Con respecto al balón de taponamiento, se observa que diferentes autores y distintos años de evaluación, desde 1983 hasta el 2006, en Estados Unidos, Reino Unido, Bangladesh, Scotland, Francia, England y United States, se observan que el uso satisfactorio era bien alto, tales de 19 de 20, 23 de 23, 5 de 6 y de 15 a 21, teniendo una tasa de efectividad superior a los observados y manejados con ergotónicos. Aquí se puede observar lo que son cuadros de embolización y sus estudios de angiografía
para poder controlar los cuadros hemorrágicos a través de las arterias arcuatas. Los cuadros y la utilización de técnicas tipo embolización, se observaron que su tasa de efectividad no tenía comparación con respecto a lo usado de la técnica de balón o el uso improvisado del condón con 250-500 mililitros, que controlaban más satisfactoriamente los cuadros hemorrágicos. Con respecto a ello, deben tenerse en cuenta las complicaciones con respecto al manejo radiológico y quirúrgico con respecto a las embolizaciones. Existen cuadros de isquemia a nivel de las pequeñas arterias que pueden conllevar a cuadros de necrosis, procesos de isquemia a nivel de la pierna que pueden ser transitorias. Se pueden observar también que van a existir procesos de afectación a nivel urinaria, infartos de las arterias pequeñas o menores y cuadros de incontinencia. Procesos que afecten a nivel de la pierna derecha, procesos de trombosis a nivel de la arteria poplitea, necrosis vaginal y cuadros de parestesia a nivel de la pierna derecha. A nivel uterino y de la vejiga se observaron cuadros de necrosis después de cuadros de embolización uterina. Hay que tener en cuenta también que van a haber cuadros de sepsis y necrosis uterina posterior a los cuadros de embolización y de cirugía por ligadura. Se observaron necrosis uterina después de la embolización arterial por cuadros de hemorragia posparto. Y también se encontraron restricciones con respecto al crecimiento fetal en el siguiente embarazo posterior a la embolización de la arteria uterina. Se encontraron cuadros de aneurismas falsos en los sitios de punción. También se observaron cuadros de parestesia por regresión de la pierna. A nivel también se observaron cuadros de trombosis en la vena femoral. En los sitios de punción se observaron también cuadros de hematomas. Con respecto a la técnica quirúrgica para controlar los cuadros de atonía uterina y las hemorragias posparto, existen las suturas en las cuales se observa que se va a suturar desde la región más cercana al orificio cervical externo hacia el cuerpo, en el cual se va a permitir la contracción forzada por parte del útero fijada por los puntos o por la técnica de sutura, en la cual se van a observar que se debe tener bastante cuidado de no realizar el clipaje o que este proceso de sutura conlleven a generar una obliteración o comprometan estructuras tipo la trompa de falopio, el ligamento que va a permitir la fijación por parte del útero en la región pélvica. Con respecto a las suturas, tiene la técnica de Bell-Lynch, en la cual va a ser la sutura a nivel del istmo, en la cual se va a referir un punto referencial 3 centímetros por encima del punto de incisión y 3 centímetros por debajo de incisión, y los 3 centímetros laterales cerca al canal vaginal. Tenemos otra sutura que es la sutura comprensiva de Hyman, en el cual vamos a observar que es propiamente en la región de la incisión uterina 3 centímetros por debajo, y este va a ir ascendiendo medialmente por el cuerpo uterino. Tenemos otra sutura otra imagen con respecto a la sutura de Hyman, en la cual esta técnica fácilmente no puede conllevar afectaciones, ya que no hay cercanía a estructuras tipo arteria uterina, la arteria ovárica, no va a tener compromisos a nivel del uréter, ni tampoco va a generar dismorfias a nivel del canal vaginal. Existe otra sutura de múltiples cuadrantes de Cho, en el cual va a permitir
que estas arterias puedan fácilmente ser controladas, específicamente las arterias acuáticas, como se puede observar en la imagen. Propiamente, las suturas se dan a nivel del cuerpo uterino y a nivel del istmo. Existen las suturas compresivas, donde el único objetivo es realizar un efecto comprensivo por las suturas y permitir una contracción forzada, así generando un cuadro de presión a nivel transmural uterina, lo cual conllevaría a que las arterias arcuatas se vean obliteradas y no permitan cuadros hemorrágicos. Tenemos las suturas comprensivas, en las cuales se observan que las técnicas observadas a nivel de Bell, Lynch, Cho, entre otras, tienen tratamientos satisfactorios muy cercanos al 100% y que sus ratios de efectividad oscilan entre el 100% y el 91% en los estudios a nivel de Estados Unidos, obteniéndose un total de cercanos al 91.7% de satisfacción, con un rango de efectividad entre el 84.9 y 95.5% de eficiencia. Con respecto a los procesos de desvascularización sistémica, se tiene que tener en cuenta que son ligaduras de las arterias uterinas que tienen un 95% de eficacia, la ligadura de las anastomosis a nivel de la región uterina con las ováricas. Si el sangrado es persistente, es la técnica que sería utilizar o la estrategia. La ligadura de las ilíacas internas es siempre y cuando el paciente esté estable, el cirujano sea experimentado y se desea mantener el cuadro de fertilidad. Aquí pueden observar cómo es la técnica con respecto a la ligadura de la arteria uterina por vía vaginal. Aquí tenemos la gráfica en la cual se está ingresando por canal vaginal para poder llegar hacia lo que es la arteria uterina y proceder a realizar el climpaje o la sutura en cruz para poder disminuir el flujo en cruz o en X, para poder disminuir el flujo hacia el cuerpo uterino, así pudiendo controlar los cuadros hemorrágicos posparto. Aquí tenemos lo que es la ligadura ilíaca interna, donde ya se realiza dentro de un proceso quirúrgico en sala. Debemos tener en cuenta que tenemos la representación gráfica de la ilíaca común, la ilíaca externa, la ilíaca interna, y en el cual se va a realizar el proceso de ligadura, así pudiendo controlar los cuadros hemorrágicos posparto. También se puede realizar entre la comunicación de lo que está relacionado propiamente entre la ilíaca interna. Tenemos una gráfica de eficacia con respecto a los procesos de desvascularización, en el cual sus rangos de efectividad son menores a las anteriores mencionadas. Oscilan entre el 84.6% con un promedio, y sus rangos o sus intervalos son de 81.2 a 87.5% de eficacia. Complicaciones con respecto a estos procedimientos. Se debe tener en cuenta propiamente con respecto a la sutura compresiva, la técnica Bell-Lynch, van a formarse cuadros de piometría después de haberse realizado este tipo de sutura. Procesos que erosionan las suturas Bell-Lynch a nivel de la pared uterina. Un proceso de necrosis parcial a nivel de la región uterina posterior a realizar la sutura compresiva a nivel de la región uterina. Se va a observar procesos cavitarios a nivel uterino posterior a la sutura hemostásica. Se van a observar cuadros de necrosis uterina. En el proceso de ligadura arterial por un proceso de desvascularización pélvica,
se debe tener en cuenta que va a haber un daño neurológico motor a nivel de la región baja post-isquémico, procediendo de un cuadro obstructivo de la región de la arteria iláquea común. Se va a observar un cuadro de oclusión intestinal aguda. Va a haber un proceso dehiscente que va a conllevar claudicación intermitente con respecto al dolor en las regiones posteriores a nivel de la región de las nalgas. Se va a observar también cuadros de hematomas a nivel de los ligamentos, del lugar donde se hicieron las ligaduras. Van a haber cuadros de isquemia con respecto al nervios periféricos que van a verse afectados. La tasa de efectividad con respecto a estas intervenciones se puede observar un 0.7% al 84%, en el cual se puede observar que la técnica con mayor eficacia es la sutura comprensiva con técnica Bell-Lynch, que tiene un 91.7%, y siendo la más baja con tasa de efectividad la de taponamiento balonuterino. Retención placentaria y de membranas. Debemos tener en cuenta que es la falta de la expulsión de la placenta y de sus anexos luego de 30 minutos en un alumbramiento espontáneo y 15 minutos en un manejo activo del alumbramiento. Debemos tener en cuenta que también la retención parcial de la placenta se debe a una falta del fragmento, un cotiledón adherido a nivel del cuerpo uterino, y también que se va a observar cuadros de sangrado continuo que no responden a oxitocíticos. Perdón. Entonces, ahora veamos con respecto a los factores de riesgo para retención placentaria y de membranas. Un mal manejo del tercer periodo del parto, maniobra de Cret, tracción prematura del cordón umbilical, va a existir lóbulos placentarios aberrantes, los cotiledones que estoy mencionando, adherancia placentaria anormal, total o parcial, va a existir una mala técnica al momento de la extracción manual de la placenta, cicatriz de una cesárea previa u otra incisión uterina anterior, cuadros de legrado uterinos previos, placenta previa y cuadros de adenomiosis. Otros factores de riesgo con respecto a las medidas generales, perdón, debemos tener en cuenta también los cuadros de medidas generales que van a ser los antibióticos profilaxis, los cuales van a ser a la primera cabeza, la cefalosporina de primera generación. Se va a realizar la extracción de la placenta de forma manual, preferiblemente en un centro operatorio, o aplicar diazepam 10 miligramos y atropina de 0.25 miligramos endovenoso. Si no se logra manejar y realizar o retirar estos elementos retenidos, se debe de sospechar por un proceso de acretismo placentario y se debe solicitar una sala de operaciones para poder manejarlo y poder retirar estas membranas ya adheridas. Si la retención es parcial, se necesita un proceso de curetaje para poder realizar el debridamiento y retirar los cotiledones o el resto placentario. Un legrado uterino, a eso es a lo que me refiero. Como pueden observar, aquí tenemos la extracción manual de la placenta, en donde se ingresa al canal vaginal. Con la mano se va retirando los elementos retenidos de la placenta y que están adheridas al cuerpo uterino. Placenta acreta. Debemos tener en cuenta que es la adherencia normal, fuerte a nivel de la pared uterina, por la ausencia parcial o total de la decidua basal y el desarrollo incompleto de la capa fibrona. Debemos tener en cuenta que esta es la capa de Nita-Puck, la que vamos a observar vellosidades placentarias están unidas al miometrio. Como pueden observar, fácilmente apreciables a través de una ecografía Doppler de la región de la placenta.
en donde se observa un flujo turbulento con efecto retrógrado. Otras imágenes en las cuales son una ecografía simple, donde se observa lo que es la placenta y lo que es la porción de la placenta acreta. Perdón. Aquí podemos observar la porción acreta posterior. Bueno, y este ya es el corte histológico patológico. Tenemos también a nivel de la región de la placenta que tiene un proceso de generación de arterias aberrantes que ingresan al miometrio, generando lo que es la placenta acreta. Tenemos lo que es la acreta, la increta y la percreta. La acreta, como pueden observar, ingresa al territorio del miometrio. La increta ingresa a los territorios musculares y la percreta hasta la región parietal. Como pueden observar, el manejo va a depender de cuál es el grupo etario. Usualmente vamos a observar que va a encontrarse en pacientes más añosos, con una edad gestacional más avanzada. Va a observarse que este tipo de pacientes requieren un manejo en una unidad especializada, UCI. Con respecto a la incidencia de fiebre, no es tan frecuente. Cuadro de infecciones también está disminuido, no es lo más principal, lo cardinal. Cuadros de prescripción antibiótica sí debe requerirlo para su manejo profiláctico. Cuadro de transfusiones, a menos de que el paquete globular que el hematocrito haya caído drásticamente. Con respecto al manejo, debemos tener en cuenta que los procedimientos adicionales en el tratamiento conservativo con respecto a la placenta acreta es la ligadura arterial, procesos de embolización. Un estudio realizado en el 2007 se observó que de 50 pacientes que tuvieron placenta acreta, el tratamiento de pacientes con tratamiento estándar, se observó que terminaron 14 de 24 en cuadros de histerectomía, con ligadura a nivel de la región del hipogastrio. 10 de 24 en un proceso de extirpación para manejar el cuadro de la atonía uterina y hemorragia posparto, los cuales se conllevaron a un manejo de histerectomía y un proceso de ligadura arterial. Para el tratamiento de pacientes con un tratamiento conservador, se observó que existió tratamiento adicional, a los cuales el 21 de 24 pacientes fueron satisfactorios y solo 5 de 24 presentaron fallas, los cuales terminaron siendo manejados con cuadros de histerectomía. Hematomas y laceraciones a nivel del canal del parto canal vaginal. Va a caracterizarse por cuadros de dolor pélvico persistente no explicado. A veces se van a encontrar síntomas de sangrado, hipotensión, sudoración, palidez en la piel, mucosas secas, se van a encontrar cuadros de taquicardia sin observarse alrededor del 6 al 19% de las hemorragias. Con respecto a las medidas generales, se debe realizar un manejo de antibiótico profilaxis con una cefalosporina de primera generación. Se va a realizar el desbridamiento del hematoma en una sala de operaciones previamente con una exploración a nivel de la cavidad rectal y vaginal. Se va a realizar el drenaje a menos que se requiera. Factores de riesgo para una inversión uterina. Mal manejo del tercer periodo del trabajo de parto. Maniobra de Creel, en la cual vamos a observar una tracción imprudente por parte del cordón umbilical.
va a observarse una placenta adherida, mala técnica en la remoción manual de la placenta, y vamos a observar que existe un proceso de implantación a nivel de la región fúndica del cordón. Va a existir un proceso de inversión uterina previa y también predisposición congénita. Con respecto a los diagnósticos, tenemos que tener en cuenta que se pueden ser desarrollados clasificados en grave y leve. El grave se va a encontrar cuadros de hemorragia vaginal profusa luego de la salida del feto, shock materno profundo por estimulación vagal. Se practica, con respecto a la región leve o a la clasificación leve, se practica la revisión de canal y se observa la protrusión del útero invertido a través de la vagina, muchas veces con la placenta aún adherida a ella. No se va a palpar el fondo uterino a través del abdomen. Y con respecto a la observación, en lugar de un proceso de presión en forma de, ¿cómo se podría mencionar? En forma de cráter, como si podríamos decirlo, ¿no? De forma cóncavo sería. Con respecto al manejo, medidas generales que se tienen que tener en cuenta. Si la placenta no se ha desprendido aún, no hacer que ésta reponerlo al útero. Se debe realizar una reposición del útero con la maniobra de Johnson y bajo procesos de anestesia, en las cuales se deben colocar de vía endovenosa. Tenemos aquí la maniobra en la cual se ingresa por el canal vaginal, se realiza el proceso de inversión y se termina colocando a través de un puño, únicamente con una maniobra de una sola mano. Hay que tener en cuenta que se va a requerir manejos de fármacos en los cuales son tipo oxitocina de 30 a 40 unidades internacionales con cloruro de sodio al 9 por 1000 o ergonovina de 0.2 miligramos intramuscular o misoprostol de 800 picogramos transrectal. Si persiste la inversión, se debe realizar la reposición transabdominal por sala de operaciones o en sala de operaciones. La antibiótico-terapia va a cambiar a la clindamicina de 600 miligramos endovenoso cada 8 horas, más un aminoglucósido que es de 80 miligramos endovenoso cada 8 horas, o la ampicilina 1 gramo endovenoso cada 6 horas, más el cloranfenicol 1 gramo endovenoso cada 8 horas, más el aminoglucósido que es 80 miligramos intramuscular cada 8 horas. Aquí tenemos con respecto al manejo transabdominal, donde se va a realizar la fijación a nivel del peritoneo. Trajes anti-shock no inflable. Hay que tener en cuenta que se va a realizar principalmente el traje corporal de neopren, cortado en paneles con pega-pega. Es barato, reusable y fácil de aplicar. La presión es dada por la elasticidad del material, persiste estabilizar funciones vitales mientras espera un proceso de transfusión. Esto va a permitir maximizar que la sangre en el territorio venoso vaya hacia el territorio central para permitir un proceso de perfusión adecuado. Tenemos aquí toda esta técnica de traje anti-shock no inflable, el cual, como les mencioné, busca que el retorno venoso sea maximizado. Con respecto a los cuadros de transfusión, se debe tener en cuenta que van a realizarse transfusiones y pruebas cruzadas en aquellos pacientes que tengan tipo O RH negativo. Riesgo de reacciones hemolíticas va a ser alrededor del 5%. Pacientes en riesgo de sangrado debemos tener en cuenta que es la vía adecuada y en procesos de cesárea se va a realizar pruebas cruzadas. Hay que tener en cuenta que está indicado cuando las pérdidas han sido documentadas y que los volúmenes hayan sido por encima de los 2 litros o casi el 40%. Como pueden observar, tenemos los signos y síntomas que se van a encontrar en los pacientes con hemorragias obstétricas, en los cuales se detalla que las hemorragias tipo clase 1, la severidad de shock no existe, los signos y síntomas no se van a apreciar, la pérdida de sangre va a ser menor a 750 mililitros, que en un porcentaje de pérdida de volumen va a ser entre el 10 al 15%.
Las de clase 2, en las cuales ya tiene una severidad moderada, se van a encontrar cuadros de taquicardia que van a oscilar en menores de 100 bits por minuto o 100 latidos por minuto, con moderada hipotensión normal o aumentado pulso y también aumentado la presión periférica. Esto se va a deber a una pérdida de sangre de 750 a 1500 mililitros, representado entre un 15 y 25%. Se va a observar que el volumen reemplazado va a estar siendo por cristaloides o también coloides. En la clase 3, moderada, se va a observar taquicardias de 100 a 120 latidos por minuto, cuadros de hipotensión. Específicamente se va a observar que la presión sistólica va a oscilar entre 80 a 100 milímetros de mercurio, va a haber disminución del pulso y de la presión, cuadros de ¿cómo se llama esto? Confusión, letargo, oliguria. Esto se va a deber propiamente a pérdidas relacionadas a 1500 a 2 litros de sangre, que correspondería al 25 o 40%. Se debe tener en cuenta que cuando ya existe este tipo de pérdida, es necesario pensar en un proceso de transfusión. Severa se va a clasificar en el grado 4, en el cual vamos a observar taquicardias que oscilan de 120 a 140 latidos por minuto o superiores. Cuadros de hipotensión, disminución con respecto a la presión sistólica menor a 80 milímetros de mercurio, disminución por parte de la presión en el pulso, cuadros de confusión, letargo y anuria. La pérdida de sangre va a ser por encima de los 2000 mililitros, lo cual representa por encima del 40%. Sí o sí se requiere un tratamiento de transfusión, manejo masivo de transfusión si fuera posible. Tenemos aquí una tabla en la cual vamos a observar la reposición en volúmenes en cuadros de shock por hipovolemia en las 24 horas en gestantes de aproximadamente 70 kilos y un volumen sanguíneo estimado de 6 litros. Debemos tener en cuenta que esto está relacionado a la pérdida total del 30 a 180, 30% o 1800 mililitros, 40% o 2400 mililitros. Con respecto a la reposición total, debe ser alrededor de 5.400 mililitros con respecto a la primera, y con respecto a la segunda sería 7.200. Debemos tener en cuenta que la reposición inicial va a ser el 50% del volumen total a reponer en 2 vías permeables. Inmediatas, debemos observar que se le va a administrar un volumen de 30 centímetros cúbicos por kilo de peso, que puede ser cristaloides o coloides, en un porcentaje por goteo por vía, en el cual vamos a observar que el volumen que se va a administrar va a ser de 2100, en cristaloides va a ser de 1400 y de 700 en coloides, y un goteo a chorro, seguido por un monitoreo de 4 horas, en el cual se va a administrar un volumen de 600 mililitros, 400 por cristaloides y 200 por coloides, a una concentración de 23 gotas por minuto. En la segunda fase, en la cual vamos a observar que es el 40% o 2400, se va a hacer una reposición con respecto a 7200 con un volumen en la fase inicial de 2100. Va a ser 1400 y lo restante en coloides. También va a ser un goteo a chorro en las 4 horas posteriores a ello. Se le va a administrar 1500, en la cual va a ser 500 en coloides, 1000 en cristaloides. Se le va a dar a 83 gotas por minuto. Con respecto a la reposición del 50% del volumen restante en 2 vías permeables, se observa que esta va a estar determinada por un volumen de 3800, en la cual 2400 va a ser en cristaloides y el resto en coloides, y se va a dar a 30 gotas por minuto. Hablemos ahora con respecto a lo que es preeclampsia y eclampsia y su manejo.
Debemos tener en cuenta la toma de la presión, que debe ser en un lugar tranquilo, reposo previo, alrededor de 10 minutos, ubicar al paciente en una posición de sedestación, buscar el brazo derecho, observar los ruidos de Korokov, cuando desaparecen y cuando aparecen, y los dos tomas deberían realizarse dos tomas con un intervalo de 4 a 6 horas. Se debe observar lo que es la presión sistólica y la presión diastólica. El primer ruido relacionado a la sistólica y el último ruido, la diastólica. Con respecto a la clasificación de los desórdenes hipertensivos en el embarazo, se debe tener en cuenta que se detalla como hipertensión gestacional aquella que se encuentra con una presión mayor o igual a 140 sobre 90 milímetros de mercurio con una edad gestacional por encima de 20 semanas. Con respecto a la hipertensión transitoria, no se observa cuadros de proteinuria, su presión arterial es normal y se va a observar que es en menores de 12 semanas posparto. La hipertensión crónica, vamos a tener una presión arterial mayor o igual a 140 sobre 90 milímetros de mercurio, mayores de 12 semanas posparto, o en aquellas que tienen una presión arterial mayor o igual a 140 sobre 90 milímetros de mercurio, antes del embarazo o antes de las 20 semanas. Y preeclampsia, presión arterial mayor o igual a 140 sobre 90 milímetros de mercurio, mayor a 20 semanas, con cuadros de proteinuria, es decir, mayor o igual a 300 miligramos en 24 horas, o se observa más de una cruz por una tira reactiva. Con respecto a los cuadros de preeclampsia sobreagregada e hipertensión crónica, debemos tener en cuenta que son en mujeres con hipertensión sin proteinuria antes de las 20 semanas, que después de ello presentan cuadros de proteinuria. Mujer con hipertensión con proteinuria antes de las 20 semanas y después presenta cualquiera de los siguientes: incremento de la proteinuria, incremento de la presión en mujeres que tenían presiones controladas y procesos de trombocitopenia en donde las plaquetas van a ser menor a 100.000. Se va a incrementar también los valores de las transaminasas. Criterios de gravedad. Debemos tener en cuenta una presión arterial por encima de los 160 sobre 110 milímetros de mercurio. Cuadros de proteinuria mayor o igual a 2 gramos en 24 horas. Puede ser 2 cruces o 3 cruces en una tira cuantitativa. Se va a observar una creatinina mayor o igual a 1.2 miligramos por decilitro, plaquetas menores a 100.000. Van a observarse una evidencia de anemia hemolítica a nivel microangiopática con aumento del DHL. Se van a observar enzimas hepáticas elevadas por encima de 72 unidades por litro, cuadros de cefalea persistente y otros disturbios visuales o cerebrales. Se observa dolor en la región del epigastrio persistente. Factores de riesgo: madres añosas, multíparas, con antecedentes familiares. Hay que tener en cuenta que también está relacionado a pacientes nulíparas que nunca tuvieron embarazo, que tienen mayor incidencia, que es del 2.91%. Factores de riesgo con respecto a ello hemos dicho nuliparidad, embarazos múltiples, edad mayor a 35 años, antecedentes de hipertensión crónica, paternidad y métodos de barrera. En caso de tener preeclampsia leve, debemos tener en cuenta que el manejo ambulatorio es en aquellas que tienen una edad menor a 37 semanas de edad gestacional, una presión arterial en la cual va a estar de 140 a 150 en sistólica y en la diastólica de 90 a 100 mililitros de mercurio. Cuadros de proteinuria estable menores a 1 gramo cada 24 horas o menor a 2 cruces en una prueba cuantitativa. Se vamos a observar también pruebas de la función hepática y renales que sean normales y estables. Que va a haber ausencia de síntomas de compromiso de órgano blanco, tinnitus, escotomas, dolor en la región del epigastrio, crecimiento fetal adecuado y líquido amniótico normal. Pruebas de bienestar fetal normal y el paciente va a estar confiable y con medios de transporte adecuado.
Con respecto a la preeclampsia leve, debemos tener en cuenta las indicaciones ambulatorias que van a ser el reposo, el control de movimiento fetal diario, control de presión arterial diaria, control de peso diario, enseñar signos de alarma y reevaluación cada 3 días. A su vez, vamos a observar que en pacientes mayores de 37 semanas va a haber la necesidad de término o culminación de la gestación, según Bishop. Si es mayor a 6, se debe inducir por parto, y Bishop menor a 6 se induce con misoprostol para poder permitir que el orificio cervical interno se aperture. Menor a 37 semanas se requiere la hospitalización y evaluar la estabilidad. Aún no se ha determinado si vale la pena realizar un tratamiento farmacológico antihipertensivo para tratar la hipertensión de leve a moderada durante el embarazo. Para ello se requiere una vía endovenosa, colocar una sonda Foley para poder cuantificar la proteinuria en orina, realizar las pruebas de bienestar fetal, Doppler, fondo de ojo, un examen de ecografía hepática, radiografía de tórax, un electrocardiograma, perfil hepático, perfil de coagulación, perfil renal y un test de proteína en orina en 24 horas. Con respecto a la preeclampsia severa, debemos tener en cuenta que una sustancia o un fármaco que va a mantener estabilidad a nivel de la membrana celular es el sulfato de magnesio, el cual va a ser 4 gramos endovenoso en 20 minutos y luego de 1 a 2 gramos por hora hasta las 24 horas posterior al parto. Máximo se puede suministrar 30 gramos cada 24 horas. A su vez, también se le puede dar nifedipino, que va de 10 a 20 miligramos en dosis inicial y al repetir, si es necesario, en 30 minutos. Luego, cada 4 a 6 horas, con un máximo de 120 miligramos al día. A su vez, también manejo con fluidoterapia de 250 miligramos en 1 hora y luego según diuresis. En gestantes mayores de 34 semanas, terminar la gestación, y en gestantes menores de 34 semanas, corticoides para la modulación pulmonar. Los antihipertensivos pueden ser la hidralazina, que es asociada más a persistencia de hipertensión severa, de nifedipino o isradipino. Con respecto a cuadros de hipotensión materna, desprendimiento prematuro de la placenta y cesárea con oliguria. Más de efectos adversos que el labetalol o lo que es la quentacerin, más cefalea, palpitaciones y otros antihipertensivos. Con el nifedipino no fue claro la diferencia. Se debe necesitar de evaluar el Apgar bajo el minuto y las tendencias hacia el incremento de natimuertos. Tenemos la relación de hidralazina versus el labetalol por persistencia de hipertensión severa, en el cual se observa que los estudios tienen un 95% de eficacia y vieron test de heterogeneidad. Tenemos la persistencia de la hipertensión severa, en la cual vamos a observar que los estudios realizados por Ailey, Kneik, Martins y Marajaj encontraron que otros antihipertensivos tenían un riesgo relativo similar a la hidralazina. Entonces, debemos tener en cuenta que los antihipertensivos, los inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina, el captopril, está contraindicado en el embarazo por generar fetopatías. El labetalol, metildopa, el nifedipino y el captopril pueden indicarse en la lactancia. Otro antihipertensivo es el metildopa, probablemente su metabolismo es a través del alfa-metil-norepinefrina, estimula los receptores alfa-adrenérgicos inhibitorios centrales y produce la actividad de la renina plasmática. Su posología es en plaquetas de 125, 250 y 500 miligramos. Se encuentra una máxima disminución de la presión sanguínea a las 4 a 6 horas. Luego los niveles serán, a nivel sérico van a ser efectivos y la respuesta se va a mantener estable por lo menos de 12 a 24 horas. Tenemos una gráfica en la cual se observa el labetalol versus el metildopa para la persistencia de presión arterial elevada, en el cual ambos medicamentos se observan que responden efectivamente.
Con respecto al bloqueo neuromuscular, que es menor al 1%, se tiene que tener en cuenta que van a estar mediados por los bloqueadores, canales bloqueadores de calcio, y que se ha tenido que ha generado poco efecto bloqueante a nivel muscular, neuromuscular. Con respecto a los pacientes que estén entre las 28 y 33 semanas de edad gestacional, está indicado para poder realizar la maduración pulmonar con corticoides. Hipertensión severa incontrolada con una presión sistólica mayor o igual a 160 milímetros de mercurio, o en aquella que tiene una presión arterial diastólica de 110 milímetros de mercurio, a pesar de las máximas dosis recomendadas de al menos 2 agentes antihipertensivos. Esto puede ser desarrollando cuadros de eclampsia, edema pulmonar, desprendimiento prematuro de placenta, oliguria en la cual sea menor a 0.5 mililitros kilo hora, que no resuelva con reposición de fluidos. También debemos tener en cuenta el dolor en la región del hipogastrio persistente o dolor a la presión en el cuadrante superior derecho. Síndrome de Helm, que más adelante lo vamos a mencionar, o plaquetas menor a 100.000. También, último, va a ser la creatinina mayor a 1.4 miligramos por decilitro. Indicaciones fetales para el parto. Desaceleraciones tardías repetitivas, desaceleraciones variables severas, una variabilidad menor a 3 latidos por minuto. Con respecto a las pruebas de bienestar fetal, menor a 4 en 2 ocasiones con 4 horas de separación. Peso fetal estimado menor al quinto percentil. Flujo diastólico final reverso y procesos de oligodrapnios severos. Manejo expectante va a ser con la betametasona de 12 miligramos por día por 2 días. Antihipertensivo se le va a dar para poder manejar presión sistólica de 130 a 150 y la diastólica de 80 a 100. Con respecto a ello, debemos tener en cuenta que el análisis de ingreso va a ser la hemoglobina, la plaqueta, la creatinina, la TGO, TGP, la DHL, la bilirrubina total y fraccionada, lo que es el fibrinógeno, el dímero D, el tiempo de protombina activada, el tiempo de protombina y la proteinuria en orina en 24 horas. Se va a requerir una vía permeable para poder permitir usar elementos farmacológicos tales como para los corticoides para la maduración pulmonar. También se va a realizar una prueba de bienestar del estado fetal, observar cuál es el peso fetal, el líquido amniótico, el Doppler de las arterias umbilicales y el monitoreo electrónico. Con respecto a la presión arterial y los signos iniciales de eclampsia son cefalea severa, disturbios visuales y persistentes. Otra evaluación va a ser la hemoglobina, la plaqueta, las enzimas hepáticas, la creatinina, el DHL, el fibrinógeno, el dímero D, el tiempo de protombina activado diario. Se va a requerir volúmenes de orina en 24 horas y su peso materno diario. Realizar el monitoreo fetal diario, observar las arterias umbilicales semanales a través de lo que es el Doppler y observar los cuadros de HILA para saber si estamos frente a una oliguria o polidrapnios. Con respecto al retardo del crecimiento intrauterino, se tiene que observar monitoreo electrónico con respecto a 2 veces por semana. Manejo expectante. No hay datos suficientes para realizar recomendaciones confiables acerca de la cual con respecto a la atención que debería emplearse para las mujeres con preeclampsia grave de aparición temprana que se necesiten ensayos adicionales más grandes. Como pueden observar, se tiene que disminuir su factor de riesgo con respecto a lo que es la posición expectante frente a los procesos intervencionistas. Tenemos acá lo que es el manejo de la preeclampsia severa de manera remota. Debemos tener en cuenta que un estudio randomizado se observó que pacientes con edad gestacional de 28 a 32 tuvieron un evento prolongado con respecto a la preeclampsia, que fue el 3 a 32 pacientes el rango, y su relevancia fue en los aspectos relacionados al sulfato de magnesio más esteroides. Hablemos del sulfato de magnesio.
disminuye en más o menos la mitad del riesgo de eclampsia y probablemente reduce el riesgo de muerte materna. No mejora el resultado para el recién nacido a corto plazo. Hay que tener en cuenta que un cuarto de las mujeres sufre efectos secundarios, particularmente sofocación. Vamos a observar también, aparentemente el sulfato de magnesio tiene una efectividad muy superior a la fenitoína en el tratamiento de la eclampsia. Tenemos entonces lo que es la relación sulfato de magnesio y muerte. Se observa que aquellos pacientes que no recibieron sulfato de magnesio sí estaban relacionados sus muertes con respecto a cuadros de eclampsia. Aquí tenemos lo que son los cuadros preventivos de la eclampsia y el uso del sulfato de magnesio, en el cual se puede observar que el sulfato de magnesio sí es un evento protector, pero de menor incidencia, frente a lo que son los elementos prevenciones de la eclampsia. Para tal sentido, debemos tener en cuenta que el sulfato de magnesio tiene una dosis máxima de 30 gramos en 24 horas, signos de alarma, disminución o abolición de reflejos osteotendinosos, frecuencia respiratoria menor a 12 por minuto y o parada cardiorrespiratoria. Debemos tener en cuenta también que los procesos de diuresis van a ser menor a 30 litros por hora, lo cual significaría 0.5 mililitros kilo hora. Dosis terapéutica va a ser de 4 a 8 miliequivalentes litro. Con respecto a lo que es de 8 a 10 miliequivalentes litro, pueden llevar a cuadros de hipotenía, cuadros de hiporreflexia y parada respiratoria. En aquellos que van de 15 a 20 van a haber cuadros de inhibición de la conducta cardíaca. El antídoto es el gluconato de calcio al 10%, el cual va a ser 10 mililitros igual a 1 gramo por vía endovenosa en 2 minutos. Puede repetirse cada hora y dosis máxima va a ser 16 gramos cada 24 horas. Hay que tener en cuenta que el sulfato de magnesio disminuye más de la mitad el riesgo de la eclampsia y probablemente reduce el riesgo de muerte materna. No mejora los resultados para el recién nacido a corto plazo. Un cuarto de las mujeres sufre efectos secundarios, particularmente cuadros de sofoco. Aparentemente el sulfato de magnesio tiene una efectividad muy superior a la fenitoína y en el tratamiento de la eclampsia. El síndrome de HELP, cuadros asociados a hemólisis, frotis en sangre periférica anormal. Se van a observar que los glóbulos rojos están lisados o rotos. Van a haber afectación con respecto a las enzimas hepáticas con elevación de la TGO, TGP y DHL. Y procesos de plaquetopenia disminuidos a menor de 150.000 por cada centímetro cúbico. Su manejo debe ser en una unidad de cuidados intensivos, tratamiento similar a la preeclampsia severa. Debemos tener en cuenta que las plaquetas van a ser menores a 100.000 por centímetro cúbico. Se va a agregar la dexametasona de 12 miligramos endovenoso cada 12 horas y continuar con el posparto en 2 dosis. Luego se debe de administrar 6 miligramos endovenoso cada 12 horas por 2 dosis para evitar efectos de rebote. Su concentración plaquetaria, si es menor a 40.000 centímetros cúbicos, requerirá transfusión con respecto a grupos plaquetarios, un paquete para aumentar 10.000 células por cada centímetro cúbico y llevarlo a 50.000 por cada centímetro cúbico. Cesárea independiente de la edad gestacional va a ser una incisión mediana. Glucocorticoides y el síndrome de HELP. Debemos tener en cuenta que no hay prueba suficiente para determinar si el uso de esteroides como los que son coadyuvantes en el síndrome de HELP reducen la mortalidad materna y perinatal. Aquí tenemos que son casi similares lo que es la actividad de los glucocorticoides frente a lo que es el síndrome de HELP. La muerte materna relacionada a glucocorticoides y al síndrome de HELP, en el cual, como pueden observar, el gran grueso está relacionado a lo que es el uso de corticoides. Perdón, al no uso de corticoides está más relacionado a muerte, y el uso de corticoides junto con lo que es el sulfato también reduce. Aquí tenemos lo que es el uso de la dexametasona para el síndrome de HELP en embarazo con comparación de una dosis de 1
la dexametasona post tratamiento y el tratamiento estándar con lo que sería en cuadros de sepsis. La betametasona versus la dexametasona, se observó que el tratamiento indica una eficacia casi similar. Con respecto a lo que es la betametasona y la dexametasona, se observó que también existen procesos en los cuales generan disminución cuando hay diferencia a nivel del índice de masa corporal, ya que están muy relacionados a los procesos de depósito a nivel del tejido graso.